Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. ¿Y Bienvenido vos? a Protagonista. Gracias, muchísimas gracias. Muy amables de invitarme. Esta charla tiene que empezar sí o sí con una cuestión cronológica remontándonos a los 70. 70. Y sí, y hay dos obras de teatro, El Organito y Marat Sade, que Ajá. marcaron. ¿Por qué la primera y por qué la segunda? Mira, la primera porque fue mi primera obra en el Teatro San Martín. Y yo venía de hacer una estudiantina en el colegio y el profe, el que nos ayudaba, era un exalumno que terminó siendo Hugo Gramajo padre. Gramajo Palavecino, que era su nombre artístico al final de su vida. Y hizo un taller y de golpe empezamos a ensayar el organito y yo debuté con el organito haciendo el Humberto, el payasito, y de ahí me quedó el apodo bastantes años del payasito. Y estábamos haciendo en el Teatro San Martín, que para mí era como nunca había estado, había ido una sola vez a ver una obra de teatro. Y la otra, en Marat Sade, fue casi al año siguiente, finales del año siguiente, y fue todo un hito en el teatro tucumano porque fue una obra brechtiana con mucha carga política, en un momento en donde las autoridades eran bastante reaccionarias y generó toda una movida de amenazas de bomba, tirando petardos en el día del estreno, y fue todo un boom de cosas contradictorias. Y para mí, que debo de tener 17 años, tampoco entendía mucho, pero sabíamos que estábamos viviendo un momento muy complicado y bueno, y fue todo un momento importante porque era un elenco de primera figura en ese momento: Marta Forté, Nora Castaldo, Torres Garabá, Carlos Olivera, no sé, un montón de gente muy importante. ¿Quiénes fueron tus maestros? Porque si nos ponemos a ver el listado, los títulos de las obras teatrales es interminable. Y encontramos nombres como Carlos Olivera, que lo mencionaste, como Rafael Nofal, Alejandro Sandoval, ya más Sí. contemporáneo. ¿Quiénes fueron tus maestros? Mira, los maestros míos, primero creo que fue mi madre, porque era una histriónica natural. Después todas las películas de cine mudo que vi cuando era chico. Sandrini, te puedo tirar nombres así, ¿no? Y después más grande algunos otros. Pero acá en Tucumán los maestros fueron todos mis compañeros del viejo Teatro Estable, donde yo hacía La mesa está servida y miraba el ensayo y aprendía, porque era una escuela de teatro eso. Pero mis primeros maestros, sinceramente, fue Hugo Gramajo, después Torres Garabat, que fue mi socio en algún momento, y me enseñó mucho de lo que era el texto teatral, cómo se lo decía, y Hugo Gramajo, lo físico, la puesta del cuerpo y todo lo demás. Y después vinieron todos los directores que vos nombrás. Cada uno de los personajes, de los actores, era un mundo de teatro, era un aprendizaje enorme. Ya nadie puede hacer el Conventillo de la Paloma. No existen actores preparados para hacer ese tipo de obras. ¿Por qué? Porque el sainete no lo enseñan en ningún lado. Creo que no lo saben los profesores actuales. Entonces, el otro día hablamos con Pablo Parolo y decía, ya no se puede hacer, quizás pues encuentre uno que me haga el Tano, dice, pero todos los otros tipos del inmigrante del principio del siglo pasado ya no existe, ya no hay dónde copiarlos. Un Tano como Alfonso Gómez Delsa, no hay quien lo haga en la Argentina, decía Tito Cosa en un momento dado cuando lo vio actuar. Eran personajes muy fuertes y muy apasionados por lo que hacían. ¿Qué cambió del teatro de los 70 al de la actualidad? Creo que eso, la pasión. Creo que el actor nuevo, el joven, está preparado para enseñar, está preparado para investigar, y los que hacen teatro están para mí, tienen como un gran conflicto entre lo que quieren hacer, en lo que quieren cobrar, en ser empleados públicos o en ser artistas. Y eso genera que haya muchas energías que vayan para todos lados y no para el lugar donde tiene que ser, que es el escenario, en donde vos tenés que defender un personaje, tenés que participar en un grupo teatral en donde no hay estrellas, sino que la única estrella es la obra y hay que defender cada partecita de esa obra que te toca defender. Si sos Charco 3, bueno, serás Charco 3. Y por ahí te toca el protagonista y lo tenés que defender igual. Creo que esa es la diferencia. Los viejos tenían pasión. Iban al teatro con un poco más de ganas de hacer. Cuando hablas de la juventud y de los nuevos actores,
Ahí también surge, desde el punto de vista actoral, ciertas falencias en la preparación del actor, que tiene que ver con lo académico, y es el actor de teatro versus al actor de cine. Sí, hay diferencias, pero son, como hoy les decía a mis alumnos, yo tengo un taller de adultos mayores, y yo les decía, el teatro tiene una energía que el cine no la tiene otra. Son distintos tipos de energía. El actor de teatro tiene que ser un tipo expresivo y tiene que exagerar lo justo. Por ahí nos pasamos, y nos pasamos mucho. Pero está bueno esta cosa de la exageración. Capaz que el cine te dice, no te quiero más. Y en el teatro es, mira, no sé cómo decirte, pero no te quiero más. Y hay una cosa distinta. Y es el mismo sentido de la comunicación con el compañero, la mirada a los ojos, que es muy difícil de mantener y de hacer en el teatro, pero el teatro tiene una exageración que tiene un límite, pero es una exageración al fin. Por eso es tan distinto ver teatro en vivo que teatro filmado. Teatro filmado te parece un poco exagerado. El teatro en vivo no, porque lo estás viviendo y estás haciendo una transacción con el actor de que esto puede llegar a ser real. En tu carrera supiste encontrar un equilibrio entre lo que es el teatro oficial Sí. y el teatro independiente. Trabajaste con muchos grupos teatrales independientes. Sí. Yo tuve la suerte de trabajar, de hacerme mis tiempos, porque el teatro estable es bastante tirano en eso, y era más en otra época, y no teníamos tiempo de hacer teatro independiente. Pero sí he hecho mucho teatro independiente, con Carlos Olivera cuando no estábamos en el estable, con Pablo Parolo en la filodramática, con la Cintia Bulba, que hemos hecho una obra también de 2 personajes. Y el teatro independiente tiene esa cualidad de lo hecho en casa, que necesitamos resolver todo, y vuelve uno un poco a la artesanía del actor, ¿no? Esta cosa de poner todo lo que uno tiene, que en el estable por ahí tenés un montón de cosas solucionadas. El vestuario, la escenografía, la dirección. Vos solo te tenés que poner la ropa, ensayar y hacer lo que el director te dice. Y todo lo otro lo hacen otra gente, que también son muy importantes. Y volviendo a la docencia, que me preguntaste hace un rato, he trabajado con niños, con adolescentes y con adultos. Pero creo que la función del teatro infantil, por ejemplo, es generar en el chico un despertar de todas las posibilidades físicas y expresivas que tienen. Que después sean actores es otro tema. Y en los adultos mayores tienen esa cualidad de querer aprender. Y está bueno porque tienen una pasión y tienen una deuda pendiente con ellos mismos y van y lo hacen con todo corazón. Claro, vos estás hablando del teatro como una herramienta terapéutica. En los casos de los niños es un despertar. Y en el caso de los adultos mayores a veces es terapéutico y otras veces es cumplir con preceptos o cosas que han quedado olvidadas por el tiempo. Y hay gente que tiene un talento impresionante, ¿no? Hay otros que le hacen muy bien terapéuticamente, pero en general se notan unas ganas de hacer y descubrís talentos importantísimos en tipos que han empezado a hacer teatro a los 50 y pico de años. ¿Y a vos qué te hace bien? Actuar, enseñar, estar con mi familia, mucho, me hace muy bien. Cocinar, cocino. Me divierte vivir. Soy un enamorado de la vida. Por eso la vida me cobra y me dice, bueno, ahora vas a tener que pelear con esto. Bueno, peleamos. Pero eso es lo que me da vida y ahora estoy armando un proyecto para el año que viene, estoy terminando con las muestras anuales de mi taller de acá, de la Casa de la Cultura de Yerbabuena, y nada, con ganas de seguir. Este es un mundo, la vida sigue y hay que remar con lo que te toque. ¿La comedia te eligió a vos o vos a la comedia? No, yo elegí la comedia porque hacer reír creo que es una de las cosas más maravillosas y más difíciles que hay. No cualquiera hace reír, no cualquiera. Y a la vuelta al camino encontré muchas cosas en el drama. No te olvides que dice Calígula, y Calígula de gracioso no tiene nada. Y la verdad que aprendés una banda haciendo teatro dramático. Pero a mí me encanta la risa, me gusta cuando yo dirijo, le pongo algún piripipi mío para que el público se ría, para que el actor haga el chiste, y es maravilloso. La risa es sanadora, la vida es alegría. Por eso el teatro y el arte es tan peligroso para el poder, porque nos da libertad, una buena libertad.
Los Podasa son como Una institución. una institución. Y siendo tu papá músico, tu hermano músico, vos te fuiste para otro lado. ¿Cómo fue por Porque era aquellos más años? vago. Porque era más vago, porque para tocar la guitarra tenés que saber, y tenés que saber mucho. Y tengo la suerte de tener, bueno, mi viejo, no nos pasó a nadie el don del bandoneón, que hubiera sido lindo que alguno toque, pero bueno, el viejo era así, no sé, tenía facilidad para enseñar a otros, pero no a nosotros, y nosotros tampoco le pedíamos, era el que iba a tocar el bandoneón toda la vida. Y, y tengo sobrinos guitarristas, bateristas, y muy buenos todos en lo suyo. Y creo que el arte del teatro a mí me dio por esta cosa de... Yo contaba el otro día, mis hermanos mayores, Carlos y Marta, Carlos el guitarrista, cuando yo era chico, yo era una especie de mascotita ahí, y ellos hacían obras de teatro para el vecindario. Vivíamos en la Miguelillo al 100 y teníamos un patio enorme, una casa chorizo y un patio enorme, y ellos armaban un tablado y hacían obras de teatro. Y yo era la mascota, era la nena de la casa, me ponían peluca, pollerita, y yo salía todo pintado, hacía. Y después era el chico lisiado, entonces entraba con un pantaloncito grande, con mis dos flaquitas piernas en un agujerito, y hacía de renguito, bueno, era todo un... Bueno, y ahí empezó a despertarme a mí esta historia del teatro. Y cuando fui a vivir al centro, era el cine. En Tucumán había 6, 7 cines rodeando mi casa. Entonces yo iba a media cuadra y encontraba un cine, caminaba 2 cuadras y encontraba otro. Y tú podías ver películas de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, continuado todas las películas que vos quieras. Eran 2 películas, más los cortos. Entonces ahí veía a Buster Keaton, Sandrini, veía a Charlie Chaplin, el gordo y el flaco, y era una maravilla hacer eso. Yo era un niño muy enfermo, además. Entonces tenía mis problemas, tenía varios problemas asmáticos, soplo del corazón de nacimiento, que lo sigo teniendo, y era el chico que no podía. No podía hacer esto, no podía hacer aquello, no podía... Y a mi vieja se le escapó que yo pude hacer teatro. Y cuando empecé a hacer teatro, vi que podía, y podía hacer esto. Y el teatro es una gimnasia, es un entrenamiento de la vida, de emociones, de cuerpo, de pensamiento, de sentimiento. Y ahí pude. Y cuando pude ya fue un disparador y no paré más. ¿Cuál es el secreto para que una obra de teatro sea un boom? Yo creo que a la gente se le ha dado muy mal teatro mucho tiempo. Y cuando van y ven algo bueno, se sorprenden y quieren más. Quieren más. O sea, y hace bien al teatro que haya alguien que haga un éxito. Porque la gente empieza a ir al teatro de vuelta. Porque el tipo de teatro, yo siempre le digo a Roberto Toledo, que es amigo mío, que es representante del INT, el Instituto Nacional de Teatro, que yo fui uno de los gestores y estuve trabajando cuando la dirección de teatro se iba a transformar en el instituto, trabajé mucho en ese momento con esa gestión, generó elencos de teatro, actores de teatro que hacen teatro independiente. Lo que no generó es público que vaya al teatro. Siempre están en teatros chicos, de 30, 40, 50 personas, no superan eso. Hay actores que les parece que está todo bien, y me parece bien a mí, pero el teatro sin público para mí no es. Se completa con el público. Y si ese público sale feliz, contento y agradecido, estamos todos bien. El actor, porque ha visto más gente en la platea; el público, porque ha visto algo que lo ha satisfecho y dice, ah, qué bueno, puedo ir al teatro de al lado, ver otra cosa. Y va valorando, y va sabiendo cuál es el buen teatro y cuál es el no tan buen teatro. El teatro va al corazón. Y si uno no conmueve, no sirve. Y si el público se conmueve ante algo, una mirada, un gesto, una situación que pueda suceder en la función, y lo sorprende, estamos sobre una cosa que es distinta. Y si el teatro no llega al corazón de las personas, no llega a la comprensión, al decir, mirá lo que está pasando, por algo los teatros fueron incendiados en una época, cerrados, perseguidos los actores, porque es un fenómeno vivo, es un fenómeno que sucede con el público ahí y lo conmueve en vivo. ¿Qué te falta por hacer? Un montón de cosas. Descubrir otras cosas, descubrir qué otras cosas puedo hacer. Estoy pensando en un unipersonal para el año que viene, lo tengo ahí dando vueltas, estoy armando el grupo y bueno, estamos armando, no solo yo, un grupo de gente que estamos ahí tratando de hacer. Me gustaría hacer cine, por ejemplo, ¿por qué no? Que he hecho muy poco. Televisión también he hecho poco. Me gustaría hacer temporada con mis alumnos
porque solo hacemos las muestras y creo que el año que viene voy a hacer por lo menos 2 o 3 funciones de alguna de las obras que estamos estrenando ahora. Me gustaría que mi familia sea feliz, eso sí, me gustaría verlo, que mis hijos estén felices, todos los que tengo, que son bastantes, son 5 hijos, 3 nietos, que están ahí todos haciendo algo y luchando por vivir mejor. ¿Y qué más me faltaría? ¿Qué sé yo? Vivir muchos años más, eso es lo más importante. Gracias, Ricardo. No, gracias a ustedes por permitirme tirar toda esta energía. Mil gracias, en serio. Gracias.